Don José Cubero Luna está de nuevo en la región de Murcia, en la que vivió muchos años, volviendo a presentar su libro Memorias de un niño murciano, un libro que recoge historias, planteamientos y anécdotas de un periodo de nuestro tiempo en la ciudad de Murcia, en su huerta también, en un entorno que se trata de recordar precisamente con una obra como esta. Don José Cubero, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues estoy muy bien y disfrutando pues una semana que voy a pasar con vosotros en Murcia. Y nosotros con muy usted. Contento. Pues nos alegramos muchísimo. ¿Qué encontramos en Memorias de un niño murciano? Bueno, originalmente se va a encontrar pues la Murcia de la década de los años 50. Creo que es una época, claro, con el tiempo que ha pasado, pues un poquito olvidada y que he tratado de, por decirlo así, de revivir y de pues que la puedan ver e incluso admirar pues personas, gente de ahora, gente joven también y gente mayor de mi época, de los años 50, que creo y por lo que tengo visto pues les va a gustar o les va a agradar aquellas historias. Son costumbres de entonces, son personajes, son ambientes, en fin. Espero que guste. De hecho, las referencias que tengo, pues, siempre ha sido, la verdad, sin vanidad alguna, bastante buenas. Uh-huh. Por ahora no he tenido, por suerte, críticas negativas y creo que esto es un factor a considerar. Me consta que es así. ¿Por qué este libro? Si hay un porqué, porque a veces no los hay, pero a lo mejor en su caso sí que siempre ocurre. Siempre hay un porqué. Ya lo mencioné en alguna ocasión, que a mí me vinieron las ideas, pues igual que al señor Proust por la Magdalena, por la famosa Magdalena, a mí me vino con un perfume del Colegio de los Maristas que llevaban los chavales de su casa, ¿no?, al colegio. Y este perfume, pues ya casado, con hijos, lo volví a percibir en el colegio de mi hijo. Y bueno, me trajo pues un montón de ideas, la memoria de los años 50 del Colegio Marista y con ello pues la época que yo viví en Murcia en dos calles, por decirlo así, calle Nueva en San Antón, y después viví 6 años más en Vistabella, una bonita barriada, desde luego. Y bueno, se puede decir que mi crianza pues prácticamente es murciana. He pasado por algunos otros sitios. Yo soy de Valencia, Alcántara, Cáceres, pero he pasado por algunas ciudades: Melilla, Córdoba, Badalona, Madrid, Barcelona, ahora, y Murcia, claro. Pero en Murcia viví 10 años y me cogió de la época de los 5 a los 15, pues bueno, ¿qué he de decir? La mejor época de mi vida. Uh-huh. Entonces esto hace pues que, bueno, yo de extremeño, pues la verdad, estuve 6 meses donde nací, no me siento para nada, no me puedo sentir extremeño. Madrileño tampoco me siento, cordobés pues por sangre, de mi familia es andaluza y por sangre sí, pero nada más. ¿De dónde me puedo sentir? Pues de donde me crié, donde me hice un niño, donde aprendí las costumbres y palabras murcianas, pues murciano. Había por ahí un autor que decía que uno es de donde hace el bachiller, al menos en parte con los 15 años seguro que fue así. La acogida ha sido buena, nos dice, lo fue y lo sigue siendo, ¿no? Lo está palpando estos días por aquí. La acogida siempre ha sido excelente. Yo creo que más de lo que me he merecido y me merezco. Y lo digo sinceramente. ¿Qué le cuentan las gentes que se acercan a hablarle de su libro? ¿Qué le cuentan? Hombre, pues precisamente hay 2 señoras con las que últimamente he tenido ocasión de hablar, que vivían justamente en la calle Nueva de San Antón. Yo vivía en el segundo piso y ellos en el primero. Estas 2 señoras, ya son mayorcitas, claro. Bueno, me dicen que el libro les ha gustado mucho porque se han visto retratadas en él, y no ellas, sino a las personas, a la gente de toda la calle Nueva de San Antón, porque yo procuré retratar un poco el ambiente de esta calle, ¿no? Pues bueno, las casas bajas que habían, con un huerto trasero y los 4 arbolitos frutales, los amigos de la calle, los solares que habían al lado, que estaban, claro, estábamos en el año 50, posguerra. Entonces todavía se veía muchos solares por casas destruidas, ¿no? Entonces, justamente al lado de nuestra calle había un solar bastante amplio, con las fachadas todavía derruidas, a medias, y allí era el campamento gitano. Porque entonces, claro, las tribus en los años 50, las tribus de gitanos eran periódicas, aquí en Murcia. Murcia se ha distinguido siempre, creo que con Alicante, y todavía Murcia más, por la cantidad de gitanos que han habido. Esto sin ninguna... sin ningún carácter peyorativo, sino que era un punto de encuentro, de tránsito. Simplemente que era así, era un hecho.
¿eh? Igual que luego, pues bueno, supongo que los gitanos pues se volvieron nómadas y se asentaron, tuvieron sus casas, tuvieron sus oficios, lo que fuera. En aquella época no, en aquella época, bueno, el solar lo ocupaba una tribu con sus mulas, con mataduras, con sus perros, con sus cabras, y a la semana, a los 15 días, lo abandonaba, dejando ahí un rastro pues de quemado de cosas que luego ocupábamos nosotros, ¿no? Para nuestras guerrillas, pero venía otra tribu enseguida y acampaba otra vez. Esto, claro, hasta que venía la Guardia Civil y los echaba, claro, tenían que ahuyentarlos. Una estampa de ese momento. Sí. ¿Cómo era aquella Murcia y cómo ha encontrado la actual en las últimas etapas que usted está viniendo por aquí? Bueno, la Murcia de ahora es que no tiene... Es lo que a veces, comentaba yo con mi editor, que me siento en un banco a mirar por decirlo así, la ciudad y la gente que pasa, y veo que el cambio ha sido tremendo, grandísimo, vamos, es un cambio total en todo. Por ejemplo, la calle Nueva de San Antón, donde yo viví, que daba al Camino de la Ñora y a la calle Nueva de San Antón, en una casa que hacía esquina. Pues bueno, esta calle ahora es una maravilla en cuanto a los edificios que tiene, en cuanto al servicio, en cuanto a las tiendas. No tiene nada que ver, porque si antes era una calle, digamos, de pueblo, porque era eso, una calle de pueblo, con sus casitas de planta baja, su huerto trasero, ya digo, para mí muy acogedor. Al final de la calle, la acequia, una acequia pequeña, separando la calle de donde empezaba ya la huerta propiamente dicho, la huerta, ya con su caserío de la huerta, y bueno, que allí era nuestro campo de expansión también, de juegos. Señor Cubero, para los que ahora viven en esta Murcia tan moderna y tan actual como usted está significando, ¿alguna anécdota que aparezca en su libro y que seguro que les sorprende de esta Murcia en positivo, de cómo era la Murcia de los años 50, 60, 70? ¿Alguna anécdota que usted haya puesto hoy o con la que haya ilustrado su libro? Anécdotas no sé. ¿Algún hecho anecdótico? He puesto el término anécdota, pero alguna cosa curiosa. Bueno, sí, curiosa. Yo vivía... ya como he mencionado ya, en el Camino de la Ñora, que después fue carretera de la Ñora, porque la asfaltaron, echaron allí el alquitrán y la asfaltaron, y yo vivía justamente enfrentado a la fábrica de la seda. La fábrica de la seda ha desaparecido, como todos sabemos ahora, ha quedado como símbolo la vieja chimenea, que era la que nos avisaba a los chavales cuando era hora de ir a comer. Pues claro, entonces tocaba a las 2:30, no recuerdo bien. Entonces servía, era como un reloj, por decirlo, un reloj eólico, ¿no? Avisaba a los del campo, pero también te avisaba a los chavales que fueras a tu casa a comer, porque entonces era de precepto estar en la mesa pues antes que los padres que volvían del trabajo, ¿no? Y sí, la fábrica de la seda esta, bueno, también fue un centro donde íbamos a pedir pues los capullos, los gusanitos, que era, bueno, era toda una mitología, todo aquello para nosotros los chavales. Ahí he visto pues un cambio muy grande también, porque claro, yo vivía aquí enfrente, había un huerto paredaño con la fábrica de la seda, un huerto muy bonito, muy grande, con una verja, un camino de gravilla, y llegaba a la casa, una casa señorial, muy bonita, pero todo eso se lo han comido. Ahora hay un parque, ahora hay la chimenea, que ha quedado como un símbolo, y bueno, y todo son construcciones, pues cemento y cemento. Bueno, en todo caso, esa etapa la ve con cierta melancolía, la ve como una etapa de mucha dicha, o siempre hay que ser feliz en cualquier momento. Vamos a ver, yo sí, lo que has dicho ahora, Juan. En mi caso siempre he vivido una dualidad, no sé si buena o mala, pero una dualidad de las cosas, ¿no? Entonces sí, yo echo de menos, y me gustaba mucho, pues la Murcia aquella de los años 50. ¿Por qué? Porque era un crío y disfruté como un enano salvaje. Yo vivía la calle completamente. Pero por otra parte, en esa dualidad está la parte contraria, que es el progreso tan significativo que ha tenido esta ciudad de Murcia, porque claro, es que ya te digo, lo que te decía antes, a mí me asombra la de edificaciones nuevas, los servicios que tiene, porque son muy importantes por todas partes. Me acuerdo que entonces yo estrené la línea de autobuses cuando vivía en Vistabella, sería el año 55, 56, no creo que fuera más. Inauguraron una línea de autobuses que partía del Hospital Provincial, que ahora es el Reina Sofía,
partía de la puerta del del hospital provincial y bueno, hacía un recorrido pasando por la Gran Vía, por la circular y volvía por la carretera de Espinaldo, San Andrés y todo para acá, ¿no? El instituto y tal. Aquello, no sé, era bonito, yo ya te digo, me monté, fui de los primeros en probar la línea, a ver, hasta que me echaron porque me dijo el conductor que ya estaba bien. Eran ustedes los pioneros de nuevos servicios, de nuevas cosas. Éramos los pioneros de aquellos servicios, ¿sabes? Uh-huh. Claro, ahora el servicio ahora es que cualquier cosa que haya en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, de donde sea, pues está aquí representado. Si es que además vas por la calle y lo estás viendo, y digo, coño, si esto lo tengo al lado de mi casa, tú. Está, como te diría yo, globalizado, ¿no? Es la palabra ahora. Bueno, hacemos un punto y aparte porque usted tiene más obras. Esta no es su única obra. ¿Qué otras obras ha escrito? Pues mira, yo tengo así como inéditas, no sé si hay 18 o 20, guardadas en mis archivos y todo esto, ¿no? ¿De qué tipo? Últimamente, bueno, tengo todo. Tengo bastante de poesía porque me gusta mucho. El soneto, tengo 2 libros de sonetos completos, de 100 sonetos cada uno. Después tengo poesía de verso libre, poesía rimada. Pero también tengo un libro de ensayo que yo tengo bastante esperanza con él, que se llama Prosas de atardecer. Este libro fue uno de los finalistas en el premio Espejo de España, de Planeta, en el año 83 o 84 o por ahí, no me acuerdo bien. Le tengo mucho cariño, porque es un libro en el que empecé a escribir con libertad, sin tener miedo a la palabra. Porque claro, el que escribe al principio tiene aquello de que, no sé, me están leyendo por encima del hombro, tiene un poco de precaución, ¿no?, con lo que escribe. En aquel libro no, en aquel libro me solté. Y si tenía que poner un palabra, por así decirlo, ¿no?, pues lo ponía. Y me quedaba pues contento y feliz. Entonces le tengo mucho cariño a este libro. Aparte de esto, pues ya te digo, este es un poco entre el diario, aunque se llama prosas, ¿no?, relato, diario. Tengo de poesía y tengo de novela. También tengo varios de novelas, ¿sabes? Precisamente en diciembre, en Córdoba, la editorial Alféizar, Ediciones Alféizar, mandé un libro porque ponía, bueno, le publicamos su libro gratis. Digo, pues voy a probar. Probé y la verdad es que antes de la semana, es así, antes de la semana me mandó un mensaje, perdón, que quería publicar el libro porque le había gustado mucho. El libro versa, claro, sobre los años que yo viví en Córdoba. Más o menos se podría decir que es una referencia al niño murciano. El niño murciano tiene 3 etapas. La etapa primera que ha salido, hay otra que se llama Vista Bella Mon Amour, que es en Vista Bella donde se desarrolla. Después nos vamos a Córdoba, porque a mi padre lo destinan a Córdoba, y allí, bueno, vivo 3 años. Y entonces, pues allí desarrollo la historia aquella también, que fue la que publicaron. No sé cómo va de venta, no creo que tenga mucha venta, porque la verdad es que no es igual que Murcia Libro, es la verdad. La edición está funcionando muy bien. La edición de Murcia Libro me gusta muchísimo más que la otra. Esas cosas como son, ¿no? Este hombre de Córdoba, este editor, pues sí, te la edita y está muy bien, está editado, pero tienes que hacer tú todos tus arreglos. O sea, él se limita pues a la edición en sí. Entonces, si tú por lo que sea, por A o por B, si te ha pasado una palabreja con V o con B, pues han metido la pata, porque eso queda ahí. Porque es que no lo repasa, quiero decir. No sí, las intríngulis un poquito de la industria. Pero de todas formas, gracias, porque siempre la han publicado y es de agradecer. Y ahora que tiene entre manos, tenemos un minuto para que nos cuente un poquito, aparte de la presentación o representación de sus obras, entre ellas las memorias de un libro. ¿Entre manos a qué? Sí, en cuanto a sus menesteres literarios. Ahora que tiene entre manos, ¿qué está escribiendo? ¿Tiene preparado alguna cosica? Sí, tengo 4 para terminar. Tengo una de una novela coral, se desarrolla en Barcelona en los años 80, todavía está la peseta, que se llama El Charnego Ilustrado. El charnego, la palabra charnego ya la conocen, ¿no? Empezó como una palabra, un gesto despectivo, ¿no?, para los que éramos fuera de Cataluña, pero a mí me gusta, es un vocablo, aparte que el catalán se confunde con esto, porque charnego no es el castellano y el catalán, sino el charnego, el origen es el francés, cuando la invasión francesa, con el catalán, que esto muchos catalanes pues lo ignoran, pero bueno, la palabra es bonita, sea en catalán o sea en castellano, con X o con CH, charnego me gusta. Bueno, que está en ello, que es importante. Estoy en ello. Tengo otra también de los años 40, 45, 50 de Madrid. Esta está inspirada en mi padre, que era militar.
la situación que había entonces en aquellos años en Madrid. Estoy desarrollándolo. Bastante, yo diría que es un poquito fuerte, porque en aquella época, bueno, ya se sabe que habían, bueno, ¿cómo diría yo? Fusilamientos, ¿no? Era muy duro. Mi padre, como militar, quiso evitar todo esto porque, claro, a veces le tocaba a uno. Le tocaba a un capitán o a un comandante. Y mi padre era capitán para ascender a comandante. Y él, el miedo que tenía, sobre todo, era tener que comandar un pelotón de ejecución de esto. Es muy duro, ya lo sé. Entonces llegaba a casa pues con angustia, que no comía, que tal y cual. Esto hizo, pues bueno, que pidiera y que nos fuéramos a Murcia. Gracias por haber estado con nosotros, muchísima suerte y muy buenas tardes. Muy agradecido, muchas gracias y bueno, de corazón.